que estas cosas era de esperar que en algún momento pudiera surgir algo y no sé, yo tengo confianza en que se resuelva como se tenga que resolver, no sé. Ahora estamos tranquilos, que no nos venga más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Escuchaban a los vecinos de Fuentetova, en Soria, preocupados tras detectarse un brote en 3 menores de edad y que ha obligado a aislar a 23 personas. Los rebrotes en España siguen creciendo y hoy las cifras de contagios demuestran que seguimos haciendo las cosas mal. Se han duplicado respecto a ayer y es el mayor número de positivos desde que terminó el estado de alarma. Nos vamos ahora hasta esta localidad soriana, último foco de un brote en Castilla y León. Irene Rodríguez, ¿se sabe cómo se produjo el contagio? Buenas tardes. Según fuentes municipales, 2 familias habrían reunido aquí el pasado fin de semana en el restaurante de las piscinas de esta pedanía de Fuentetova. El lunes, la primera persona en presentar síntomas, un menor de 14 años, acudió a consulta y finalmente ha dado positivo. Se ha hecho un seguimiento a las 23 personas que estuvieron en contacto con él y se han detectado 2 positivos más, también de menores. También hoy entrevistaremos al presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia para hablar sobre la confusión y la falta de datos reales sobre las muertes por coronavirus en las residencias de ancianos. Y hoy se ha sentado en el banquillo la etarra acusada de asesinar en un atentado hace 25 años en León al comandante Lucio Córtizo. Soledad Iparraguirre niega haber ordenado este cruel asesinato. ¿Usted ha ordenado en algún momento la realización de este...? ¿Ha vigilado usted la realización? ¿Ha tenido conocimiento? ¿Ha ayudado? ¿Usted ha dado armas? ¿Ha dado instrucciones? Puede parecer la típica imagen del sorteo de la lotería de Navidad, pero no, es el Euromillón y ha tocado íntegramente en Mayorga, en Valladolid. 144 millones entre un grupo de 14 amigos. Algunos dicen que seguirán trabajando. Es el primero que he dado y le hago yo, y me ha tocado. Teniendo hijos, ¿qué vas a hacer para ello? Yo voy a tener un nieto dentro de un mes, igual es al que mejor le viene. Sillas de colores colgadas en las fachadas para simbolizar el deseo de luchar contra la despoblación y el coronavirus. Medina de Rioseco, en Valladolid, invita a los turistas a quedarse un rato en el municipio. Y en cuanto al tiempo, esta tarde las altas temperaturas han compartido protagonismo con las tormentas. Por la noche el calor volverá a dificultarnos el descanso y mañana bajarán un poco los termómetros y se reactivarán las tormentas por la tarde. Los rebrotes disparan en España los nuevos contagios a 257, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Aragón, Cataluña y Galicia son las comunidades con más positivos, pero hoy también hemos conocido uno nuevo en Soria. Se trata de 3 casos que mantienen aisladas a 23 personas y que se produjo en la localidad de Fuentetova, en Soria. Allí está Irene Rodríguez. Buenas tardes. Los pacientes solo tienen 10, 13 y 14 años. Buenas tardes. Sí, los afectados no son de esta pedanía, son de fuera, de la capital, pero según fuentes municipales estuvieron reunidas 2 familias en el restaurante de las piscinas de esta localidad este fin de semana. Las 23 personas que han estado en contacto con esos 3 menores que han dado positivo están localizadas y están aisladas, y además hoy se han realizado 15 PCRs más, cuyos resultados están todavía a la espera de conocerse. Fuentes municipales reconocen que el encuentro entre las 2 familias se habría producido en el bar de las piscinas de la localidad durante el fin de semana, pero los afectados son de fuera del municipio. Ni conozco a las personas ni quiénes son. Yo lo que sí que me he informado es tanto en la Junta como en el centro de salud, a ver si había en Soria Rural algún caso de aquí. Y la Junta me ha dicho que no, que es todo Soria Norte, Soria Sur. En este sentido, el alcalde de la pedanía ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. En Fuentetova no hay ningún rebrote de COVID. Me he puesto en contacto con la delegación territorial y me han dicho que no, que donde estaban era en Soria. Y entre los pocos vecinos que han querido hablar en cámara, resignación. Supongo que estas cosas era de esperar que en algún momento pudiera surgir algo y no sé, yo tengo confianza en que se resuelva como
como se tenga que resolver, no sé. Ahora estamos tranquilos, que no nos venga más. De momento solo se tiene constancia de 3 menores contagiados, pero se continúa haciendo pruebas a los afectados. 23 personas siguen aisladas. Este es el mapa de los brotes en España. Hoy se han confirmado, como les venimos contando, 257 nuevos casos. Son más del doble de los 124 que se registraron ayer. El Gobierno no descarta un nuevo confinamiento si los contagios no se controlan, pero según el ministro de Sanidad, ese sería el último recurso. Y para colmo, la Organización Mundial de la Salud rectifica y dice ahora que no descarta que el coronavirus se pueda transmitir por el aire en sitios cerrados y con poca ventilación. Lo reconocen tras la carta abierta firmada por 239 científicos de 32 países en las que exigía a la OMS que revisara sus recomendaciones. Hoy hemos querido saber cómo tienen que ser los sistemas de ventilación y renovación del aire para evitar estos contagios. ¿Se propaga por el aire el coronavirus? 239 científicos de una treintena de países mantienen esta teoría y esto hace que espacios cerrados sean potencialmente peligrosos. La recirculación del aire acondicionado podría ser clave. El mejor ejemplo del riesgo lo encontramos en Guangzhou, en China. Una cena en un restaurante en el que había una persona contagiada acabó con 10 diagnosticados. Antes del inicio de la pandemia del COVID, ese aire, lo que se hacía un porcentaje de ese aire era recirculado de nuevo a la sala. Una vez que la pandemia comenzó, no se recircula nada. El 100% del aire que se extrae de la sala se lanza de nuevo al exterior. Aquí en el edificio de las Cortes ya se hace desde hace unos meses. La clave está en la renovación del aire casi de forma continua, cada 3 minutos y medio. Y no se trata de climatizar la totalidad de los 25 o 30 metros de altura que tenemos, sino solamente hasta 2 metros de altura. Tras esta pandemia, los edificios públicos tienen que ser más saludables. Ingenieros y médicos recomiendan ahora purificar el aire desde el suelo. Y minimizas el riesgo de que si tú estás impulsando de arriba hacia abajo, ese virus se pueda dispersar a las personas que tengas contiguas a ti. El sistema de ventilación se pone en marcha 2 horas antes de cada sesión y termina 2 horas después. Así se garantiza que ninguna partícula que haya estado presente quede en la zona. El defensor del paciente continúa buscando justicia para los ancianos en las residencias. La asociación ha denunciado al Gobierno central y a las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Cataluña. La querella presentada ante el Tribunal Supremo alega la ausencia de atención hospitalaria en las residencias de mayores durante la pandemia. Les acusa, entre otros delitos, de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Precisamente ayer conocíamos los datos oficiales, aunque no reales, de los fallecidos en las residencias durante el estado de alarma y de nuevo el Gobierno volvía a sembrar la confusión por la falta de rigor en las cifras de muertes. Según Sanidad, los fallecidos en residencias con sospecha o confirmación de COVID han sido casi 19.000, algo que no se ajusta a la realidad, ya que a su vez las autonomías reportan casi 33.000. Bien es cierto que hay comunidades que no han trasladado sus datos al Ministerio, no es el caso de Castilla y León, que todas las semanas les reportaba las cifras actualizadas y cada día también lo hacía a la Fiscalía. De este asunto y de otros relacionados con las residencias queremos hablar ahora con el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia y también representante de los directores y gerentes de los servicios sociales a nivel nacional, José Manuel Ramírez, que nos escucha desde Málaga. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, el propio Gobierno asegura que hay enormes carencias en la calidad de los datos, pero tan difícil es llevar a cabo un registro riguroso de una información tan importante y necesaria en estos momentos. ¿El error parte del Gobierno o de las comunidades autónomas o de todas las administraciones competentes? Bueno, es fundamentalmente culpa del Ministerio de Sanidad y de algunas comunidades autónomas de las consejerías de salud que no han reportado los datos que tendrían que dar obligatoriamente por una orden ministerial de 23 de marzo de los fallecimientos de las residencias. De tal manera que el propio Gobierno, en sus propios documentos, con el membrete del Ministerio de Sanidad, dice que la calidad de los datos de muertes en residencias no permite su difusión. Hay fechas incoherentes, hay discrepancia de datos evolutivos, errores en las subas, incluso hay una comunidad que no ha enviado los datos ni una sola vez y 3 comunidades que lo han enviado solo una sola vez. Claro, ante esto es palmario el reconocer que verdaderamente no tenemos el número
de las cifras de las personas que murieron en las residencias. Entiendo que estas cifras son vitales de cara también a las acciones inmediatas que se puedan llevar a cabo en las residencias ante posibles rebrotes en otoño, pero ni siquiera saben, como decía, porque el Ministerio lo ha ocultado, qué comunidades son las que no han ofrecido esos datos. Bueno, el Ministerio debería no solo decir qué comunidades no han mandado esos datos, sino que yo propondría que esas comunidades que no han mandado los datos, hasta que no manden los datos de los fallecimientos de las residencias, que es una orden ministerial que le obliga, no se les transfiriera la financiación de los fondos especiales COVID. Es decir, si usted no me manda los datos, yo no puedo planificar, no puedo hacer una estrategia conjunta para prevenir un segundo brote. Acabamos de escuchar la preocupación que tienen todas las personas mayores en España y no hay ninguna razón que justifique el por qué ese sistema de información, primero, no ha funcionado bien, porque el Ministerio de Sanidad, que no entiende de servicios sociales ni de residencias, hizo mal el sistema, el soporte documental con las variables equívocas, y segundo, hay algunas comunidades autónomas que lo han tomado por el pito sereno una orden ministerial. Sí, señor Ramírez, ha demostrado, al menos en el caso de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, que el modelo de residencias no está preparado para combatir virus de este calibre. Aquí ya se está reformulando un nuevo modelo. ¿Qué cree que es lo primero que hay que cambiar? Bueno, las comunidades autónomas también dependen mucho de su nivel de plazas. Castilla y León es la comunidad autónoma que más plazas residenciales tiene por 65 habitantes, por personas mayores de 65 habitantes. Duplica la media española, 8,8 plazas por cada persona, por cada 100 mayores de 65 años. Claro, el planteamiento que habría que hacer es ver, primero, monitorizar los datos de las residencias, hacer un sistema de alerta temprana, hacer un estudio de casos de centros para ver, digamos, cómo ha funcionado esas buenas prácticas y luego valorar las posibilidades que en lugar del aislamiento y el confinamiento, a lo mejor tener que hacer corredores seguros para hacer un drenaje de las residencias cuando haya una persona infectada y trasladarla a un centro COVID o a un hospital. Pero para eso necesitamos hacer estudios y evidencias científicas que ojalá, y de hecho me consta que las comunidades autónomas tienen que trabajar en ese grupo que ha hecho el Inserso para poder prevenir ese brote que pueda venir en el mes de septiembre o octubre. A principios de año suelen publicar el dictamen del Observatorio de la Dependencia, donde Castilla y León suele cada año revalidar su liderazgo, pero entiendo que este año con la pandemia todo se va a trastocar. Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque el sistema de atención a la dependencia con la pandemia ha entrado en la UCI. Todos los datos son negativos. Desde enero hasta la fecha, todos los indicadores principales del sistema de atención a la dependencia son tremendamente dramáticos. Y lo peor, todavía no se ha recuperado la financiación de la ley de dependencia. Vamos a ver, tenemos que ser serios en este tema. Se mantienen todavía los recortes del año 2012 y no se puede hacer un sistema de atención a la dependencia que cubra esa atención a las 400.000 personas que están en el laberinto administrativo de la ley de dependencia si no se pone dinero. El Estado tiene la obligación, el Gobierno de España, de aportar casi el 50%. Y en este momento está aportando el 18%. Es evidente que tienen que hacer una inversión de manera inminente para reforzar el sistema de atención a la dependencia, porque si no volverán a abandonar a las personas dependientes, que en España cada día 164 personas fallecen en España en el laberinto de la ley de dependencia, esperando un trámite, y eso es, no podemos permitirlo. Y en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones. Sí, por último, y le pido muchísima brevedad. Usted, como responsable de los directores y gerentes de servicios sociales, envió una carta en junio al vicepresidente Pablo Iglesias para mostrarle su desilusión, decía, y en la que criticaba su actitud de desidia y desprecio con el sector de los servicios sociales durante esta pandemia. Bueno, no sé si le contestó y si sigue manteniendo estas duras críticas hacia él. Bueno, sí me contestó. Seguimos trabajando con el Ministerio. Es cierto que ayer mismo teníamos una reunión con una dirección general del Ministerio y mantengo las mismas críticas porque no es soportable que después de anunciar 1.000 millones de euros para los servicios sociales, para las residencias,
para los centros de discapacidad, para todas las personas que son muy vulnerables en España, esos 1.000 millones desaparecieron de esa promesa del gobierno y eso ha perjudicado tremendamente a un sistema que en este momento, como decía, está en la UCI. Pues José Manuel Rodríguez, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias a ustedes por poner en la agenda pública las cosas que más le preocupan, sobre todo a las personas más vulnerables y a sus familiares. Gracias. Pues los que también se quejan de la falta de información sobre el número de fallecidos en las residencias de ancianos son los obispos. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal exige la verdad de lo que ha ocurrido. Y que en este ambiente de perdón solicitado y de comprensión ofrecida, ¿cómo no? Necesitamos la verdad de lo que ha ocurrido, para que luego a las residencias de mayores se les pida un tratamiento hospitalario cuando no son hospitales. Las residencias de mayores no son hospitales, son hogares. Durante meses han estado en primera línea para frenar el avance del coronavirus y es la hora de darles las gracias. La Cámara de Comercio de Burgos ha reconocido hoy la labor de los colectivos sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos, fuerzas armadas y protección civil con la entrega de su medalla de oro. El acto ha comenzado con un recuerdo a las víctimas. Ponernos la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene es una cuestión de cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar por la falsa sensación de seguridad que podamos percibir porque las cifras de contagio y de fallecimientos hayan descendido drásticamente. Dejamos el coronavirus y vamos a otros asuntos sanitarios. Castilla y León y Aragón son las comunidades con una situación más críticas en el acceso a la radioterapia porque tienen provincias que no disponen de estos servicios. Así lo recoge un informe elaborado por la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología. Ávila es una de esas provincias sin ese servicio sanitario y lleva años reclamándolo. Samuel Senovilla, la pandemia además está retrasando la puesta en marcha de esta unidad. Buenas tardes. Retrasado pero no paralizado, según confirmaba hace escasos días el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, Ignacio Paradinas. Según este informe, en Castilla y León un 20% de los ciudadanos perciben dificultades en el acceso del tratamiento de radioterapia. Cabe destacar que en nuestra comunidad autónoma las provincias de Ávila, Soria, Segovia, Palencia y la comarca del Bierzo carecen de acelerador lineal. Además, también según este informe, entre un 8 y un 9% de los pacientes con cáncer en nuestra comunidad autónoma tienen que realizar traslados domiciliarios para recibir su tratamiento. Ambas instituciones están demandando que de alguna manera se palien los efectos negativos de estos largos desplazamientos en los pacientes. El 22 de diciembre de 1995 es la imagen del coche del comandante Luciano Cortizo tras el atentado de ETA en León. Murió en el acto, iba con su hija que resultó herida. Hoy ha comenzado en Madrid el juicio a esa mujer que ven, la etarra Soledad Iparraguirre. 25 años después, la exjefa de ETA se sienta finalmente en el banquillo por ordenar el asesinato en León del comandante Cortizo. Es el primero de los 12 juicios que le esperan en España después de ser extraditada desde Francia el año pasado. Como la mayoría de los terroristas vascos, han negado los hechos. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, ha afrontado hoy el primero de los 12 juicios que tiene abiertos en España. Este, en concreto, por ordenar el asesinato del comandante Luciano Cortizo. En esta primera sesión, la acusada ha negado en reiteradas ocasiones su implicación en los hechos. ¿Usted ha ordenado en algún momento la realización de este...? En absoluto. ¿Ha vigilado usted la realización? ¿Ha tenido conocimiento? No. ¿Ha ayudado? ¿Usted ha dado armas? ¿Ha dado instrucciones? No. Usted no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. También han sido llamados a declarar por videoconferencia Ivonne Echezarreta y Agustín Almaraz, dos miembros de la banda terrorista que, siguiendo la línea de Iparraguirre, han negado su relación con la acusada. Contestó cuando le habían preguntado sobre las relaciones con Amboto y usted dijo que sí, que había tenido contacto con ella en el sur de Francia. Pues no sé lo que dije o no dije. Han pasado 25 años, no lo recuerdo.
Las acusaciones piden para Iparraguirre un total de 122 años de cárcel por 6 delitos distintos. Según la acusación, ella entregó material explosivo al también etarra Sergio Polo días antes para que llevara a cabo el asesinato. Por ello, se la considera como una de las líderes que daba órdenes concretas sobre los objetivos de la banda. Además, se propone que la acusada no pueda viajar a León, así como indemnizaciones a los familiares de Cortizo y los heridos. Acababa de ir a buscar a su hija al instituto, donde se celebraba la fiesta de Navidad, y en plena calle explotó la bomba Lapa en el interior de su vehículo. La deflagración hirió también a varios viandantes que paseaban por la zona. Mónica Murciego, buenas tardes. Hemos hablado con su hija Beatriz, que sigue teniendo muy presente este fatídico día que la marcó para siempre. Buenas tardes, era la víspera de Nochebuena, el 22 de diciembre de 1995, cuando en este punto de la avenida Ramón y Cajal de León capital hacía explosión la bomba que ETA había adosado a los bajos del coche del coronel Cortizo. Su hija Beatriz, que viajaba con él y que sobrevivió, aunque con heridas de bastante gravedad, lleva 25 años reclamando justicia. El atentado hirió también a varias personas que cruzaban por aquí en ese instante. Los terroristas estuvieron vigilando los desplazamientos del comandante durante días para colocar la carga explosiva bajo el asiento de Cortizo, que aquella mañana había recogido a su hija de la fiesta de Navidad del instituto. Íbamos los dos contando chistes y hablando de lo bien que nos lo íbamos a pasar en las vacaciones de Navidad esquiando. Cuando el semáforo se pone en verde, ya no seguimos la ruta. 5 minutos después, tras recorrer 300 metros, el artefacto explotó, marcando sus vidas para siempre. A mi padre le matan y a mí me cortan la vida de 18 años que tenía. La joven sufrió graves heridas en un brazo y también otros viandantes. Pero han sido unos nervios tremendos y la verdad lo único que puedo decir es que ojalá estos hijos de puta se mueran todos. La rabia y las muestras de cariño se multiplicaron en la ciudad. El desprecio por los asesinos. Y ese mensaje, con la violencia no van a conseguir nada. El etarra Sergio Polo fue condenado por estos hechos a 110 años de cárcel y ahora Amboto se sienta en el banquillo después de años de lucha de la viuda y los hijos. He tenido que aprender a vivir con mis sentimientos de rabia, de dolor, de soledad. Si hay algo que a los seres humanos nos une en esta vida, es el dolor. Porque el tiempo no ha borrado el dolor que sintieron aquel 22 de diciembre de 1995. Hoy el Gobierno endurece su discurso sobre los presuntos negocios opacos del rey Juan Carlos I. Pedro Sánchez ha calificado de inquietantes las últimas informaciones publicadas, entre ellas los estatutos de la Fundación que habría servido para ocultar el dinero con la firma del monarca. El Gobierno marca una posición mucho más dura sobre el rey Juan Carlos tras las últimas informaciones de sus presuntos negocios opacos. De informaciones inquietantes, que nos perturban a todos. A mí también. Este documento, publicado por un medio digital con la firma del monarca, prueba su relación con la Fundación Lucum, que habría sido utilizada presuntamente como estructura opaca para ocultar capitales. Está fechado en marzo de 2011 y establece a Juan Carlos I como primer beneficiario de la sociedad y a su hijo y actual monarca Felipe VI como segundo beneficiario. Lucum Foundation fue creada en Panamá en 2008 por el gestor financiero suizo Arturo Fasana y un abogado de confianza. Habría sido utilizada como sociedad pantalla de una cuenta suiza a la que el rey de Arabia Saudí habría ingresado 65 millones de euros. Ese dinero fue transferido después a una cuenta de Corina Larsen cuando se disolvió la fundación. Una donación que nunca fue declarada por Juan Carlos I y que le habría supuesto un pago de millones de euros al fisco español. La propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. La nueva documentación se suma a la investigación abierta por la Fiscalía del Supremo por un presunto cobro de comisiones de hasta 100 millones de euros por su mediación en la construcción del AVE a la Meca. El tribunal analiza si existe relevancia penal después de su abdicación y hasta qué punto en ese momento perdió su inviolabilidad. España e Italia, los dos países más afectados por el coronavirus en Europa, refuerzan el bloque para defender el gran fondo de recuperación ante el decisivo Consejo Europeo de la semana que viene. Hoy se han reunido Sánchez y Conte en la Moncloa y ambos insisten en que la decisión sobre el fondo europeo no puede aplazarse por más tiempo porque está en juego la recuperación. Los dos presidentes han enmarcado que Europa está ante una decisión histórica comparable a la de los grandes hitos de la Unión Europea. Tenemos que enviar un mensaje. Tiene que ser el mes de julio el acuerdo y creo que además
Si miramos en términos históricos, Europa fue la respuesta a la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial y Europa tiene que ser la respuesta de nuevo. Lo que está en tela de juicio ahora mismo es el mercado único. Imagínense ustedes qué significaría si no somos capaces de dar una respuesta fuerte, coordinada, europea. Se destruiría el mercado único. En la campaña de las elecciones gallegas del próximo domingo, hoy el candidato popular Alberto Núñez Feijóo ha recibido el respaldo de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del PP de Castilla y León acaba de participar en un acto en Caballeira de Santa Cruz, en Orense, donde Feijóo ha defendido la total seguridad de los colegios electorales para poder ejercer con tranquilidad el derecho al voto. Fernández Mañueco considera que estas elecciones son muy importantes para Galicia, pero también para Castilla y León, por los muchos lazos que comparten. Asegura que con Feijóo de presidente se mantendrá la lucha conjunta contra la despoblación, por las infraestructuras o para el mantenimiento de los fondos de la PAC. Y vamos de la mano en la lucha y en la defensa de la política agraria común para defender a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y también a los pescadores. No queremos que venga ni un euro menos de lo que se exige, se merece nuestra tierra, y también vamos de la mano en la defensa de la financiación autonómica, porque es fundamental para garantizar, para defender los servicios públicos como la sanidad. Polémico nombramiento en la dirección del ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta. La que fuera diputada de Ciudadanos en el Congreso por Valladolid, Soraya Mayo, se incorpora a la dirección de este centro, un organismo que Ciudadanos nunca vio con buenos ojos, incluso propuso su eliminación. Desde la formación naranja se defienden alegando que es un fichaje del consejero de Agricultura, aunque la oposición y algunos sindicatos agrarios han cargado duramente contra Ciudadanos y PP por considerar que es un nombramiento a dedo. 4 víctimas de la dictadura y la guerra civil han recibido hoy un reconocimiento en Valladolid de manos de la vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo ha anunciado una nueva ley de memoria histórica para seguir avanzando en la recuperación de las víctimas de la guerra y la dictadura española. Habrá recursos públicos para un plan de exhumaciones por todo el territorio. También queremos restituir la ignominia que supone los juicios sin garantías de ningún tipo al que fueron sometidos muchas de estas personas que finalmente fueron ejecutadas. Vamos a trabajar en un banco de ADN que nos permita la identificación de estas personas. Vamos a resignificar el Valle de los Caídos una vez que el dictador ya no está. En el Ayuntamiento de Tordesillas, Aurelio García ejerció la labor de teniente alcalde. En octubre del 36 fue condenado a la pena de muerte acusado de rebelión militar. Simplemente reconocer, bueno, pues que mi abuelo era una víctima del franquismo, que él era una persona que fue elegida democráticamente aquí en el Ayuntamiento de Tordesillas y que simplemente lo que hizo fue defender la democracia. El reconocimiento, eso es lo que buscaba Asunción, una de las nietas de Aurelio que hoy ve cómo las heridas empiezan a curar. Y reconozco que cuando me llamaron por teléfono el otro día, para mí fue una emoción muy grande. Lo que tenemos es un dolor interno de ver a nuestras madres o a los padres lo que han sufrido. Yo recuerdo, me emociono porque como mi madre murió hace poco. La declaración de reparación llega 81 años después de la muerte de su padre, porque ellas, las hijas de Aurelio, no han podido verlo con sus propios ojos, a pesar de haber desenterrado y sacado a la luz documentos, recortes y fotografías. Pero hay muchas otras familias que siguen haciéndose preguntas. Gente que todavía sigue teniendo a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos en las cunetas, y eso son heridas que están abiertas. A pesar de que hace 13 años se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, aún sigue sin haber datos oficiales del número de desaparecidos víctimas de la Guerra Civil. De momento son 3.000 las fosas comunes documentadas en nuestro país. Nuevo caso de violencia de género en Éibar. Les advertimos de la dureza de las imágenes.
Un menor de 17 años se encuentra en dependencias de la Archancha tras propinarle una brutal paliza y un navajazo en la femoral a su novia. Todo sucedió en presencia del hijo de 4 años de la víctima. El agresor se ha entregado a la policía después de que el vídeo circulase por las redes sociales. La joven de 26 años se encuentra muy grave en el hospital. La EBAU, la prueba de acceso a la universidad, sigue generando polémicas. En Madrid, una pregunta del examen de Historia de España estaba mal redactada y ha puesto en jaque a los estudiantes. El tema era el reinado efectivo de Isabel II entre 1833 y 1845. Por esas fechas son las de las regencias previas de su madre, María Cristina y Espartero. Y en Andalucía, la prueba de matemáticas ha creado discusión en las redes sociales, en principio por su dificultad, aunque otras quejas llegan de quienes la han visto demasiado fácil. El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia al alcalde de Maide, en Zamora, a 18 meses de prisión e inhabilitación durante 9 años. Le ratifica como autor de un delito de prevaricación administrativa. En el pasado mes de febrero, el juzgado número 2 de Zamora condenaba al alcalde de Maide, Roberto Cisneros, a 1 año y medio de cárcel y a 9 años de inhabilitación por prevaricación. El alcalde autorizó y firmó la construcción de una nave de aperos en el término municipal. Sin embargo, el informe de la Diputación era contrario. Señalaba que no cumplía la normativa y que parecía más una vivienda que una nave de aperos. Por eso, el alcalde ha sido inhabilitado, aunque ya ha señalado que va a recurrir ante el Supremo. Son imágenes del desalojo de 600 obreros del quinto rascacielos que aún está en obras en el Paseo de la Castellana de Madrid. La alarma ha saltado al descubrir que se ha picado una tubería de gas de 40 centímetros. No ha hecho falta desalojar las otras 4 torres. 14 amigos de Mayorga en Valladolid, de todas las edades, se han despertado esta mañana con bastante más dinero. Les ha tocado 144 millones de euros del sorteo del Euromillón y además han ganado 35 premios más en otras categorías. La alegría era hoy más que visible. Algunos, pese a ser ya millonarios, dicen que seguirán trabajando. No es Navidad, pero como si lo fuera. Hoy el champán ha regado la noche y la mañana en la localidad vallisoletana de Mayorga. Bueno, es que no nos hemos acostado directamente. En el bar central se selló el boleto acertante de primera categoría del Euromillones, del sorteo correspondiente al 7 de julio. Una fecha para la historia. 15 amigos del pueblo participaban en la apuesta. Uno de ellos, Ángel, es el dueño del bar. Después de estos meses tan duros, no podía contener la emoción. Trabajando y pasándolas así. Pues ahora esto, es que la sellé yo, figúrate que es la primera vez, como que todos los días era uno, es el primero que he dado y le hago yo y me ha tocado. Aún no se lo creen, pero entre brindis y abrazos comienzan los planes. Yo creo que nos van a quedar sobre unos 7.000 y pico libres ya del impuesto. 7 millones y medio. Hombre, ya ves, teniendo hijos, ¿qué vas a hacer? Para ellos. Pues vendrá, igual les viene mejor a los hijos. Yo voy a tener un nieto dentro de un mes. Igual es al que mejor le viene. Una cosa que siempre he querido hacer es que una ilusión que tenía mi padre de tener un Mercedes y le tuvo el hombre de segunda mano ya siendo muy mayor y yo ahora pues es fácil que me lo compre. Pagar las deudas, unas vacaciones. Hoy Mayorga se coloca en el centro de la información, esta vez por una felicidad que ha quedado repartida. Las calles de Medina de Rioseco en Valladolid tienen un nuevo atractivo, sillas de colores colgadas de las fachadas para invitar a luchar contra la despoblación y contra la pandemia. Es una idea de varios vecinos, comerciantes y hosteleros que también simula esa imagen tan rural y bucólica de los vecinos sentados a la puerta de sus casas charlando entre ellos. Somos muy acogedores, de hecho ofrecemos sillas hasta en los balcones. Y bueno, sí, es un poco también eso, para que la gente se sienta a gusto, que se sienta como en casa y bueno, que se encuentren bien en Rioseco cuando vengan a visitarnos. La Federación de Caza ha presentado una querella contra 3 jueces, concretamente contra 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Considera que incurrieron en un delito de prevaricación judicial en lo referente a la ley de caza.
Argumentan además que las decisiones que tomaron los 3 jueces tenían el objetivo de perjudicar al sector cinegético, ya que carecían de fundamento jurídico. El Ministerio de Agricultura ultima una línea de ayudas de más de 10 millones de euros para los productores de flor cortada y planta ornamental. Para Virginia, cerrar su floristería en plena campaña de primavera era de lo peor que podía pasar. Fue tremendo porque nosotros teníamos muchísimo producto perecedero que no pudimos vender en ese momento. Entonces toda la flor la tuvimos que tirar. Al menos la venta por internet permitió dar salida a parte de sus productos. Sí que nos daba algo, pero sobre todo es el paso de la gente y la entrada de la gente. El 80-90% hemos dejado de vender. En estos 30.000 metros cuadrados de invernaderos continúan deshaciéndose de las plantas ya estropeadas que no han podido vender durante el parón. Ahora hacen hueco a la producción de cara a los difuntos o Navidad. Se veía una producción de primavera igual de 1 millón de unidades de petunias, de geranios, y que iba todo para la basura. No se ha tirado lo que uno esperaba de tirar todo, pues igual se ha tirado un 20, un 30%. El de la flor cortada y planta ornamental es uno de los pocos sectores que no dispone de ayudas de la política agraria común ni de herramientas de regulación de mercado. Para recuperar un poquito, pues hace falta, pues como en todos los negocios, un poquito de dinero, que haya unas ayudas para seguir, porque dependen 30 familias. El Ministerio de Agricultura acaba de abrir a consulta pública subvenciones por valor de 10,5 millones de euros para compensar las pérdidas y evitar así que el sector se marchite. Hace media hora ha comenzado en Villafranca del Bierzo, en León, el primer concierto de la gira de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que durante el mes de julio hará paradas en 15 municipios de la comunidad. Organizada bajo el lema La Sinfónica Inspira, trata de llevar la música clásica al mundo rural y hacerlo además, esta vez sí, de forma presencial. Con la música de violines, violas, violonchelos y contrabajo nos despedimos con esta música en directo. Llegan ya los deportes. Hasta mañana.